Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal Red Darling. Para quienes vienen de TikTok, voy a dejar aquí abajo la marca de tiempo correcta para que sigan viendo desde donde se quedaron. Y si vienen de aquí mismo, de YouTube, que disfruten la historia. Después de que mi hermana huyera de su boda, me casé en su lugar con el CEO que padece de ceguera facial. Antes de ir a dormir, estaba navegando por mi teléfono cuando me topé con una publicación que se había vuelto viral. ¿Qué debo hacer después de descubrir que mi esposa me engañó? Se suponía que me casaría con su hermana, pero no puedo reconocer los rostros. Ella tomó el lugar de su hermana en la boda e incluso me dio una hija adorable. Alguien comentó indignado más abajo: «El engaño es dañino para un matrimonio. Debes divorciarte de ella y hacerla ceder». El autor de la publicación se quedó en silencio por un momento antes de responder. ¿Divorciarme? Eso no es necesario, pero un castigo sí que es apropiado. Estaba tan asustada que no pude pegar ojo en toda la noche, aterrorizada de que Holden Stone usara métodos muy severos para doblegarme. Al día siguiente, hice clic nerviosamente en la actualización de la publicación. Esta mañana, cuando preparé los huevos, quemé en secreto un poco la porción de mi esposa y deliberadamente no le di forma de corazón. Aunque sé que últimamente ha estado evitando los dulces, de todos modos le agregué media cucharada extra de azúcar a su leche. Cuando me duché, también cerré la puerta por completo sin dejar una rendija para que ella espiara. De esta manera debería saber que estoy un poco enojado, ¿verdad? En el momento en que recibí la noticia de que mi hermana regresaba a casa, Holden Stone me tenía acorralada contra su regazo, besándome. Como me había atrapado hablando con el nuevo pasante, parecía estar celoso. Esta noche fue particularmente extraña. Mi voz estaba ronca de tanto pedir perdón, pero aún así no me soltaba. Cuando me llevó al sofá para charlar, yo estaba exhausta, con los nervios temblorosos. En media hora estaba de vuelta en la suave cama. Como si lo mencionara casualmente, preguntó: «Bebé, ¿recuerdas qué es lo que más odio?» Todo mi cuerpo se tensó. Inconscientemente recordé cómo, cuando me casé con él, yo no le agradaba a Holden. En nuestra noche de bodas, me arrojó un contrato y me advirtió con frialdad: «Divorcio automático después de 5 años». Por cierto, odio las mentiras más que a nada, así que no dejes que te atrape engañándome. Al recordar su expresión y su tono de entonces, no pude evitar temblar. Estudié cuidadosamente su rostro y respondí en voz baja: «Lo que más odias es que te mientan». Al escuchar mi respuesta, los labios de Holden se curvaron ligeramente. Como si me estuviera engatusando, murmuró: «Entonces, bebé, ¿alguna vez me has mentido?» Aunque su tono era suave, detecté inexplicablemente un rastro de peligro en él. Con las alarmas sonando en mi mente, me incliné de inmediato, besé obedientemente los labios de Holden y me hice la linda. «Te amo más que a nada. Nunca podría mentirte». Pero el hombre no se lo creyó de inmediato. Después de confirmar que Holden se había quedado dormido, saqué mi teléfono y abrí el mensaje de texto que me había enviado mi hermana. «Janelle, volveré a casa pasado mañana y no me volveré a ir. Mamá me dijo que te casaste con Holden Stone. ¿Es verdad?» Cuando la familia Stone propuso una alianza matrimonial en ese entonces, me negué. No esperaba que siguieran siendo tan persistentes. Ustedes dos ni siquiera se conocían. ¿Alguien te obligó a casarte con él? Al ver esta serie de preguntas, suspiré con suavidad. Sí, efectivamente había engañado a Holden. En aquel entonces, nuestra familia tenía un problema de liquidez. Solo la familia Stone estaba dispuesta a ayudar, pero tenían una condición. Mi hermana tenía que casarse y entrar a su familia. Aparentemente, Holden se había cruzado por accidente con mi hermana mientras ella daba una charla en una conferencia académica, y de inmediato propuso la alianza matrimonial. Pero mi hermana estaba dedicada a su investigación y sentía una enorme aversión hacia los hombres, por lo que se negó sin pensarlo 2 veces. Al crecer, mi hermana y yo siempre fuimos muy unidas. No podía soportar verla obligada a casarse con alguien a quien no amaba. Así que, esa misma noche, le reservé un boleto de avión y la animé a huir al extranjero para escapar de la boda. Luego, les sugerí a mis padres que estaban en pánico. Me enteré de que Holden padece de una ceguera facial severa. Mi hermana y yo nos parecemos tanto que será lo mismo si me caso con él en su lugar. Desesperados y sin más opciones, mis padres aceptaron mi propuesta. Después de casarme con Holden, viví con miedo todos los días, aterrorizada de que mi mentira quedara expuesta. Perdida en mis pensamientos, mi teléfono se actualizó de repente para mostrar una publicación en tendencia. ¿Qué debo hacer después de descubrir que mi esposa me engañó? Se suponía que me casaría con su hermana,
pero no puedo reconocer los rostros. Ella tomó el lugar de su hermana en la boda e incluso me dio una hija adorable. Mis dedos se congelaron. Me quedé mirando la publicación. Como si estuviera poseída, me giré para mirar. A la luz de la luna, Holden dormía con los ojos cerrados. Su perfil era refinado y distante. Salí de la cama y fui cuidadosamente a la sala de estar. Solo entonces hice clic en la publicación. La descripción del autor era breve, pero la sección de comentarios había estallado. ¿Novia sustituta? ¿No eres tú el que ni siquiera puede reconocer a su propia esposa? La niña ya nació y recién ahora preguntas qué hacer. Además, si ella fuera una novia sustituta, no debería tener sentimientos por ti. Llevan tanto tiempo casados, ¿nunca te pareció extraño? Es cierto, el amor y la indiferencia son bastante fáciles de distinguir, ¿no? El autor, que había estado en silencio todo este tiempo, respondió de inmediato a este comentario. Es imposible que mi esposa no sienta nada por mí. Me ama muchísimo. Si no fuera por mi trabajo, ella no querría separarse de mí ni un solo momento. Creo que debe haber tenido sus razones para tomar el lugar de su hermana. No digan tonterías ni intenten abrir una brecha entre mi esposa y yo. La sección de comentarios se quedó en silencio durante un buen rato. Finalmente, alguien escribió lentamente. «Háblale a tu tonta enamorada. Ahora sí que lo he visto todo». El autor volvió a responder al instante. «¿Tonta enamorada? Mi esposa sí tiene un poco de eso. Es hermosa e ingenua. A menudo me preocupa que otras personas allá afuera la engañen». La sección de comentarios estalló por completo. ¿Es una broma? ¿Estás seguro de que la tonta enamorada es tu esposa? Es obvio quién es el verdadero cegado por el amor aquí. Pero ya que publicaste esto, debes estar buscando una solución. Al fin y al cabo, de todos modos te engañó todos estos años. El engaño es dañino para un matrimonio. Debes divorciarte de ella y hacerla ceder. Esta vez, el autor se quedó en silencio por un momento antes de responder. Divorciarme. Eso no es necesario, pero un castigo sigue siendo apropiado. Después de publicar esa respuesta, por más que la sección de comentarios lo provocara, el autor no volvió a responder. Al ver el tono de la publicación, me mordí el labio inconscientemente. Un pensamiento ridículo se formó de pronto en mi mente. Ambas historias involucraban matrimonios arreglados, ambas involucraban novias sustitutas. Y la forma de expresarse de este autor me resultaba extrañamente familiar. ¿Podría ser Holden el autor de esta publicación? Ante ese pensamiento, me puse de pie de inmediato. Empujé con cuidado la puerta del dormitorio. La habitación estaba muy oscura y Holden seguía durmiendo. Mordiéndome el labio para intentar disipar por completo mis sospechas, caminé hasta el lado de su cama y tomé su teléfono. En 5 años de matrimonio, nunca había revisado el teléfono de Holden. Después de todo, era famoso por ser alguien distante y con gran autocontrol, que nunca se acercaba a las mujeres. Recordando las pocas contraseñas que usaba comúnmente, desbloqueé la pantalla con rapidez. Antes de hacer clic en la aplicación, dudé por unos segundos. Al instante siguiente, me atrapó por la muñeca. El pecho ardiente de un hombre presionó contra mi espalda, con una respiración muy agresiva y una voz que no revelaba ninguna emoción. «Bebé, ¿qué estás haciendo?» Me mordí el labio con fuerza y mis pensamientos se aceleraron. Mi teléfono se quedó sin batería, así que te estoy pidiendo prestado el tuyo». Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Qué excusa tan terrible, como si Holden fuera a creérsela. Inesperadamente, el hombre se quedó en silencio durante un largo rato, pero al final no dijo nada, como si aceptara mi explicación. De vuelta en la cama, mi mente no pudo tranquilizarse por mucho tiempo. No le dije a Holden que, justo antes de que se despertara, su teléfono había recibido una notificación. Era un nuevo comentario del foro. ¿Por qué no ha respondido el autor? Todavía no has dicho cómo vas a castigar a tu esposa. No te vas a divorciar de ella en serio, ¿verdad? Así que ese autor realmente era Holden. No solo sabía que lo había engañado tomando el lugar de mi hermana, sino que también planeaba castigarme por la mentira. Al recordar cómo el mundo de los negocios había descrito a Holden a lo largo de los años, vengativo y despiadado, no pude evitar estremecirme. Estaba acabada. No sobreviviría al día de mañana. Cuando me desperté al día siguiente, Holden ya estaba levantado. Desde que nos habíamos casado, había sido un buen esposo y padre. Incluso preparaba el desayuno con sus propias manos todos los días, adaptándose a nuestros gustos. Caminé hacia la mesa del comedor lentamente, paso a paso.
Levanté la mirada hacia el hombre que le estaba dando el desayuno a nuestra hija con movimientos refinados y elegantes. Tomando una respiración profunda, hablé en voz baja. «Holden, hay algo que quiero decirte. Desayuna primero». Unos dedos largos empujaron un plato frente a mí. La expresión de Holden era serena, como si no supiera absolutamente nada de mi engaño. Bajé la mirada y solo entonces presté atención al desayuno en el plato. No era diferente a lo que solía comer. 2 rebanadas de pan tostado, un huevo frito y verduras. Incluso la mayonesa había sido untada cuidadosamente para mí. Debido a lo ocurrido anoche, no tenía apetito. Me metí un par de bocados en la boca al azar y estaba a punto de dejar el tenedor. Cuando levanté la vista, vi a Holden mirándome fijamente con unos ojos profundos y llenos de significado. ¿No notaste nada diferente? Me congelé, intentando recordar inconscientemente el sabor del desayuno. Un pensamiento terrible surgió en mi mente. ¿Podría Holden odiarme tanto que ni siquiera pudo esperar un día y directamente estropeó mi comida? Sentí un escalofrío en la espalda. Pregunté con cautela. ¿Debería haber notado algo diferente? Holden se quedó en silencio por un momento. La mirada expectante de sus ojos se apagó. Retiró la vista y respondió como si no tuviera importancia. Nada. Solo quería preguntar casualmente qué tal estaba el huevo frito de hoy. No entendí, pero de todos modos respondí de inmediato. Tus habilidades culinarias siguen mejorando. Mi intención era complacerlo un poco, para que cuando ajustara cuentas más tarde, quizás se apiadara de mí. Pero por alguna razón, la expresión de Holden se oscureció aún más. Pensé que me estaba culpando por no terminarme el desayuno. Rápidamente tomé mi tenedor y me metí el sándwich restante en la boca. Mientras comía, lo elogié. Está muy bueno. Me gusta mucho. Holden se volvió aún más extrañamente silencioso. Después de un largo rato, como si finalmente aceptara la realidad, tomó la mano de nuestra hija y salió. Su voz, de alguna manera, sonaba un poco molesta. «Ah, sí, ya que está tan bueno, te lo volveré a preparar mañana». Me quedé mirando la espalda un tanto abatida del hombre, sintiéndome un poco extraña. Holden parecía enojado, pero claramente me había terminado todo el desayuno. El corazón de los hombres es realmente difícil de entender. Después de que Holden se fuera, saqué rápidamente mi teléfono. Abrí la publicación sobre lo que Holden había dicho la noche anterior acerca del castigo. Los comentarios debajo eran numerosos, pero él no había respondido a ninguno. No fue hasta hace unos minutos que finalmente publicó una actualización. Castigué un poco a mi esposa esta mañana, pero parece que no se ha dado cuenta. ¿Acaso no fui lo suficientemente obvio? Los comentarios cobraron vida de inmediato. La castigaste muy rápido. ¿De verdad que eres veloz? ¿Te divorciaste de tu esposa? ¿Qué estás pensando? El registro civil ni siquiera está abierto a esta hora. La sección de comentarios se volvió cada vez más animada. Holden guardó silencio por mucho tiempo. Luego, respondió primero al primer comentario. Dije que no me divorciaré de mi esposa. Hice un juramento en su momento. Incluso si muero, estaré con ella de por vida. Si hay más comentarios intentando dañar mi relación con mi esposa, los bloquearé. Después de una pausa, respondió al comentario sobre él haciendo pucheros por el enojo. Por supuesto que no. Soy un hombre de principios. No voy a consentir a mi esposa de esa manera. Pero sirve de algo enojarse y hacer pucheros. Si funciona, puedo intentarlo esta noche y asegurarme de que sepa que se equivocó. Cuando llegue a casa esta noche, definitivamente castigaré a mi esposa con severidad y le haré entender las consecuencias de mentirme. Solo un pensamiento resonaba en mi mente. Esta noche sería mi verdadera lección inolvidable. Pasé el resto de la mañana preparándome mentalmente para lo peor. Repasé mentalmente cada versión posible del regreso de Holden. En la más optimista, me anunciaba fríamente que había contactado a sus abogados y que el divorcio estaría listo en cuestión de días. En la más pesimista, llegaba con toda la maquinaria legal y financiera de la familia Stone dispuesta a convertir mi vida en escombros. En ambas, yo terminaba sola, sin nada, y lo peor de todo, sin él. Ese último pensamiento me lo guardé porque era demasiado honesto para examinarlo con calma. A las 3 de la tarde, mi hermana confirmó su hora de llegada. El vuelo aterrizaba a las 6. Venía directamente al apartamento. Perfectamente. Justo cuando Holden también regresaría a casa. El universo claramente tenía un sentido del humor muy retorcido. Holden llegó a las 6:15. Entró con su maletín. Se quitó los zapatos con esa precisión habitual que nunca perdía aunque llegara cansado,
y caminó directamente hacia la cocina. Nuestra hija Lily corrió hacia él desde el salón. La levantó en brazos sin decir nada, le besó la frente y por encima de su cabeza me miró a mí. Su expresión era completamente neutra. Me puse de pie despacio. «Holden, ¿Ya está lista la cena?» Me interrumpió con la misma voz tranquila de siempre. Parpadeé. «Casi». «Bien». Bajó a Lily al suelo con cuidado. «Ve a lavarte las manos, pequeña». Lily obedeció trotando hacia el baño. Holden se aflojó la corbata y se sentó en la cabecera de la mesa. Abrió el teléfono y empezó a revisar algo con esa concentración absoluta que ponía en todo. Como si nada. Como si esta mañana no hubiera anunciado al mundo entero que esta noche me daría mi merecido. Me volví hacia los fogones con el corazón acelerado y terminé de servir. La cena transcurrió en un silencio que yo interpreté de 1000 formas distintas y ninguna me convenció. Holden comió con su cadencia habitual. Le cortó la carne a Lily cuando ella no podía. Me pasó el salero antes de que yo lo pidiera, porque después de 5 años sabía exactamente en qué momento yo iba a querer más sal. Cuando Lily derramó el vaso de leche, se levantó a limpiar antes de que yo pudiera reaccionar. Todo absolutamente normal. Demasiado normal. Cuando Lily se durmió y me volví a sentar en el sofá, saqué el teléfono casi por reflejo. El foro había explotado en comentarios nuevos. El autor, que claramente era Holden, había publicado una actualización hacía 40 minutos. Llegué a casa y mi esposa parecía asustada. Tiene los ojos más expresivos del mundo. Cuando está nerviosa los abre un poco más de lo habitual. Llevamos 5 años casados y todavía no sabe que lo noto. Los comentarios respondieron de inmediato. ¿Y el castigo? ¿Dónde está el castigo severo que prometiste? El autor tardó en responder. Ya lo apliqué. ¿Cuál? Cuéntanos. Durante la cena no le serví su postre favorito. La sección de comentarios se quedó en silencio durante varios segundos. Luego alguien escribió, con una energía que casi podía sentirse a través de la pantalla. ¿Eso es todo? ¿Eso es el castigo severo? Eres un caso perdido. El autor respondió con una sola línea. También le di su segunda porción de arroz antes de que me la pidiera, porque claramente no había comido bien en todo el día. Eso es un castigo doble. Tuve que morderme el labio para no reírme, o para no llorar. En este momento no sabía muy bien cuál de las dos cosas era más apropiada. A las 7:30 sonó el timbre. Mi hermana Cora entró con 2 maletas y ojeras de viaje intercontinental. Me abrazó durante 10 segundos seguidos sin decir nada, y luego se separó para mirarme con esa expresión analítica que había perfeccionado en los laboratorios de investigación y que aplicaba con la misma frialdad a las personas. «Estás tensa». «Estoy bien». «Janelle». «Estoy bien, Cora». Holden salió del estudio en ese momento. Se detuvo en el umbral del pasillo. Su expresión no cambió, pero yo llevaba suficiente tiempo estudiando su cara como para notar la fracción de segundo en que procesó la presencia de alguien nuevo. «Holden», dije con cuidado. Mi hermana llegó antes de lo previsto. «Ya lo sé». Su voz era perfectamente cordial. «Bienvenida, Cora. Hay cuarto preparado». Cora lo miró. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirarlo a él. «¿Cómo sabías mi nombre?», preguntó con su directness habitual. «Janelle no te avisó que llegaba hoy». Holden se metió las manos en los bolsillos con esa calma que yo ya sabía que significaba que estaba disfrutando algo internamente. «Tu hermana habla de ti con frecuencia. Reconocí tu voz». Cora procesó eso durante un momento. Luego asintió con la cabeza, recogió su maleta y siguió a Holden hacia el cuarto de invitados sin más comentarios. Era la única persona que yo conocía capaz de aceptar una respuesta así y seguir adelante sin cuestionarla. A las 10 de la noche, Cora entró a nuestra habitación mientras yo fingía leer. Cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama con la expresión de quien va directo al punto. ¿Él sabe? Dejé el libro sobre la mesilla. No tenía energía para fingir que no entendía la pregunta. Sí. Cora no parpadeó. ¿Desde cuándo? No lo sé con exactitud, pero sí. ¿Y qué van a hacer? Tampoco lo sé. Mi hermana me miró durante un momento largo. Había en sus ojos algo que raramente aparecía. Culpa. Janelle, esto pasó por mi culpa. Si yo no hubiera huido de esa boda. Lo hiciste bien. Lo dije sin vacilar, porque era lo que pensaba. Nunca lo habrías amado, Cora. No de esta manera. Se quedó en silencio. ¿Y tú, sí lo amas? No respondí de inmediato. Miré el techo un momento. Con toda la inconveniencia que eso implica, sí. Cora exhaló lentamente. Entonces tienes que hablar con él. Lo sé. Mañana. Lo sé. Me miró un segundo más,
Asintió, y salió de la habitación. Holden entró a la habitación media hora después. Se preparó para dormir con su rutina de siempre, apagó su lamparilla, y cuando la oscuridad se asentó entre los dos, habló. «Tu hermana llegó». «Sí». «¿Va a quedarse mucho tiempo?» «No lo sé todavía». Un silencio. «Holden». Mi voz salió más pequeña de lo que quería. «Necesito decirte algo importante. Mañana». Parpadeé hacia la oscuridad. «¿Qué?» «Que me lo digas mañana». Su voz era serena, sin bordes. «Esta noche ya es suficientemente larga». No supe cómo interpretar eso. Si era misericordia o estrategia. Si me estaba dando tiempo para escapar o para prepararme para algo peor. Lo que sí supe, mientras escuchaba su respiración volverse más pausada en la oscuridad, era que Holden Stone nunca hacía nada sin razón. Cada silencio era una decisión, cada pausa, un cálculo. Y yo todavía no sabía para qué me estaba preparando. Tomé el teléfono una última vez. El foro tenía una nueva actualización del autor, publicada hacía 20 minutos. Mi cuñada llegó hoy. Me pregunto si mi esposa por fin encontrará el valor de decirme la verdad mañana. Si no lo hace, tendré que ayudarla un poco. Un comentario respondió de inmediato. ¿Ayudarla cómo? El autor no respondió. Apagué la pantalla. En la oscuridad, con Holden durmiendo a 3 centímetros de distancia y la conversación más difícil de mi vida esperándome al amanecer, una sola certeza se instaló en mi pecho con una claridad extraña. El problema no era confesar. El problema era no saber si, después de escucharme, Holden iba a seguir siendo el mismo hombre que me había preparado el desayuno todas las mañanas durante 5 años. O si, finalmente, iba a convertirse en el CEO despiadado del que todo el mundo hablaba. El amanecer llegó demasiado rápido. Me desperté con la luz gris del alba filtrándose por las cortinas y el lado de Holden ya vacío y frío. Llevaba un rato levantado. Lo supe por el olor a café que llegaba desde la cocina, ese que preparaba solo cuando tenía algo importante en mente y necesitaba empezar el día antes de que el resto de la casa lo alcanzara. Me quedé en la cama unos minutos, mirando el techo. Hoy era el día. No porque Holden me lo hubiera ordenado, sino porque 5 años de mentira acumulada tienen un peso físico, y yo ya no podía seguir cargándolo sin que se notara en cada músculo de la cara. Me levanté, me lavé la cara con agua fría, y fui a buscar a mi hermana. Cora estaba despierta desde antes que yo. La encontré sentada en el suelo del cuarto de invitados, con las piernas cruzadas y el portátil abierto, rodeada de papeles que claramente había sacado de sus maletas de investigación, porque no podía estar quieta ni en sus primeras horas en casa. Me miró cuando entré. ¿Dormiste? Algo. ¿Lo vas a hacer hoy? Sí. Cerró el portátil. Entonces yo estaré aquí cuando termines. Me senté a su lado en el suelo. Era una postura que habíamos adoptado de niñas cuando alguna de las dos necesitaba decir algo difícil, como si estar al mismo nivel quitara algo de la gravedad del momento. Cora, si esto sale mal. No va a salir mal. No puedes saberlo. Mi hermana me miró con esa expresión que reservaba para las verdades que consideraba evidentes y no entendía por qué los demás tardaban tanto en ver. Janelle, ese hombre lleva 5 años preparándote el desayuno ajustado a tus gustos. Sabe cuándo vas a querer más sal antes de que lo pidas. Le preocupa que los demás te engañen. Una pausa. No te está preparando para destruirte. Te está preparando para algo completamente diferente. La miré. ¿Y si me equivoco en cómo lo interpreto? Entonces yo estaré aquí, repitió, con esa simplicidad que era su forma de decir que no se iba a ningún lado. Holden estaba en la cocina cuando bajé. Lily todavía dormía. La casa tenía esa quietud particular de las mañanas tempranas de domingo, cuando el tiempo parece más lento y las palabras pesan diferente. Me senté frente a la barra de desayuno. Holden puso una taza de café frente a mí sin preguntar, y volvió a lo que estaba haciendo. Lo observé durante un momento. La línea de sus hombros. La precisión de cada movimiento. La forma en que, incluso dándome la espalda, parecía completamente consciente de dónde estaba yo. Holden. Necesito hablar contigo. Dejó lo que tenía en la mano. Se giró y se apoyó contra la encimera, cruzó los brazos y me miró con esa calma que yo nunca había conseguido descifrar del todo. Te escucho. Tomé aire. Cuando nos casamos, yo no era quien se suponía que tenía que estar en esa boda. Las palabras salieron más directas de lo que había ensayado, sin los rodeos que había planeado. Mi hermana no quería casarse. Yo la ayudé a huir. Y luego ocupé su lugar porque mi familia no tenía otra salida. Mantuve los ojos en los suyos aunque me costara.
Llevas 5 años casado con la hermana equivocada. Y lo siento, lo he sentido cada día desde entonces. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Holden descruzó los brazos. ¿Terminaste? Parpadeé. ¿Qué? Que si terminaste de decir lo que querías decir. Yo, sí. Asintió levemente. Luego se dio la vuelta, recogió su teléfono de la encimera, desbloqueó la pantalla y me lo deslizó por la barra sin decir nada. Lo tomé con dedos fríos. Era el foro. La misma publicación. Pero Holden había abierto un hilo diferente, uno que yo no había visto porque estaba en la parte privada del perfil del autor, visible solo para él. Era una conversación privada con un usuario cuyo nombre de perfil era simplemente 0706, la fecha de nuestra boda. El intercambio de mensajes tenía 5 años de antigüedad. El otro usuario había escrito, en la madrugada del día siguiente a nuestra boda: ¿Cómo fue la noche de bodas? Y Holden había respondido: diferente a lo que esperaba. La mujer que se presentó hoy no era la misma que conocí en la conferencia. Distinto perfume, distinto ritmo al caminar, distinta forma de reír. Pensé que me había equivocado. ¿Y? Y luego puso su mano sobre la mía cuando creía que dormía, con mucho cuidado, como si tuviera miedo de molestarme. Nadie hace eso. Nadie cuida así a alguien que acaba de conocer. Una pausa en el hilo. Luego, creo que me casé con la persona correcta por las razones equivocadas de otra persona. Voy a quedarme. La fecha del mensaje era la noche de nuestra boda. Levanté los ojos hacia Holden. Él me sostuvo la mirada sin apartar los suyos. ¿Desde la noche de bodas? Mi voz sonó extraña, como si viniera de lejos. Desde la noche de bodas. ¿Y nunca dijiste nada? Estaba esperando que lo hicieras tú. El café frente a mí seguía caliente. Afuera empezaba a clarear del todo. Y yo estaba sentada en la misma cocina de siempre, frente al mismo hombre de siempre, dándome cuenta de que los últimos 5 años que creí haber pasado engañándolo, en realidad los había pasado siendo elegida, todos los días, por alguien que había tomado su decisión la primera noche y nunca la había cambiado. Me llevé una mano a la boca. Entonces el foro. Era para que lo vieras. El tono de Holden era perfectamente tranquilo. Sabía que lo encontrarías. Eres la única persona en este mundo que revisa el teléfono de otra persona con semejante culpa en la cara. Algo entre la risa y el llanto pugnó por salir al mismo tiempo. ¿Y el castigo? Los labios de Holden se curvaron apenas, solo 1 milímetro, pero en 5 años yo había aprendido que ese milímetro equivalía a una carcajada en cualquier otro hombre. El huevo quemado fue real. Me distraje. 3 horas después, cuando Lily se despertó y Cora salió de su cuarto con el cabello revuelto y cara de haber vuelto a dormirse, encontró la cocina en calma. Holden estaba sentado a la mesa con el periódico. Lily comía sus tostadas, y yo estaba fregando los platos con una normalidad que no era fingida por primera vez en 5 años. Cora me miró. Yo le devolví la mirada. Ella asintió una sola vez, recogió su taza de café y se fue al salón sin preguntar nada. Esa tarde, mientras Lily dormía la siesta, Holden entró al estudio donde yo estaba y cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Hay algo que tú tampoco sabes. Algo en su tono me hizo dejar el libro. El día de la conferencia, cuando vi a tu hermana dar esa charla, no fue una coincidencia. Hizo una pausa. Conocía a tu familia antes de eso. Conocía la situación financiera. Sabía que estaban buscando una salida. Me quedé inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Que la propuesta matrimonial no llegó porque me cruzara por accidente con Cora. Sus ojos no se apartaron de los míos. Llegó porque alguien me pidió que ayudara a tu familia. Alguien que te conocía a ti. El cuarto se quedó en silencio. ¿Quién? Holden abrió el cajón del escritorio y sacó un sobre. Lo puso frente a mí. En la esquina superior izquierda, con una caligrafía que reconocí inmediatamente porque había crecido viéndola en tarjetas de cumpleaños y notas escolares, estaba escrito un solo nombre. El nombre de mi madre. Tomé el sobre con las 2 manos. El papel era de ese tipo grueso y marfileño que mi madre usaba solo para las cartas que consideraba importantes. Llevaba más de 3 años guardado, a juzgar por el leve amarillamiento de los bordes. Lo abrí con cuidado, como si pudiera romperse, o como si yo pudiera romperme al leerlo. La letra de mi madre llenaba 2 páginas y media. Empezaba sin rodeos, como era su costumbre. Holden, te escribo porque tú eres el único que puede entender esto sin juzgar antes de terminar de leer. Tengo 2 hijas. Una es brillante, ordenada y completamente incapaz de amar a alguien que no sea su trabajo.
La otra lleva toda la vida amando a todo el mundo excepto a sí misma. Te pido que te fijes en la segunda. Tuve que detenerme un momento. Cuando mi familia atravesó la crisis, supe que la propuesta matrimonial de los Stone vendría. Hablé contigo antes de que llegaras a la conferencia porque necesitaba que supieras que Cora no era la respuesta correcta, aunque fuera la respuesta obvia. Janelle nunca te lo pedirá. Nunca pedirá nada para ella misma, pero si le das la oportunidad, te dará todo lo que tiene sin que se lo pidas. Eso, en mi experiencia, es lo más cercano al amor que existe. Las manos me temblaban levemente cuando llegué a la última línea. Cuídala mejor de lo que ella se cuida a sí misma. Eso es todo lo que te pido. Doblé la carta con cuidado y la puse sobre el escritorio. Holden no me había quitado los ojos de encima mientras leía. ¿Lo sabía?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Mi madre sabía que yo iba a ocupar el lugar de Cora? No con certeza, pero lo consideró posible. Una pausa. Me dijo que si el día de la boda aparecía una mujer diferente a Cora, que la dejara hablar antes de tomar cualquier decisión. Y yo no hablé. No, pero pusiste tu mano sobre la mía a las 3 de la mañana. La voz de Holden era completamente serena. Eso fue suficiente. Lo que vino después no fue el descanso que yo esperaba. A las 5 de la tarde, el teléfono de Holden sonó con una insistencia que él normalmente ignoraba en domingo. Lo miró una vez, y algo en su expresión cambió de un modo tan sutil que cualquier otra persona no lo habría notado. Yo lo noté. ¿Qué pasó? Mi tío. Contestó la llamada y salió al pasillo. Escuché fragmentos. Tono controlado de parte de Holden. Tono mucho menos controlado de la voz al otro lado. Palabras sueltas. Foro. Artículo. Periodista. Contrato matrimonial. Cuando volvió a entrar, la calma de su cara era de la variedad que se construye deliberadamente. El foro se filtró a un medio de comunicación. Me miró. Un periodista vinculó la publicación con mi nombre. Mañana publicarán un artículo sobre el matrimonio. Me puse de pie. Holden, mi tío quiere una reunión esta noche. Continuó sin alterarse. Lleva años buscando motivos para cuestionar mis decisiones en la empresa. Este le parece suficiente. Entendí entonces cuál era la verdadera amenaza. No era el artículo. No era el foro. Era que alguien dentro de la familia Stone llevaba tiempo esperando exactamente este tipo de grieta para usarla. ¿Qué quiere exactamente? Quiere demostrar que el matrimonio fue obtenido mediante engaño y por lo tanto es inválido bajo el contrato de la alianza familiar. La voz de Holden no tenía ningún calor, pero tampoco miedo. Si lo consigue, puede renegociar los términos del acuerdo accionarial que firmamos cuando me casé. ¿Y si el matrimonio es declarado inválido? Entonces el bloque de acciones que mi padre me transfirió en la boda vuelve al fideicomiso familiar. Una pausa. Y mi tío controla el fideicomiso. Cora entró al estudio en ese momento, con su capacidad habitual para aparecer exactamente cuando una conversación se volvía técnicamente compleja. Lo escuché desde el pasillo, dijo sin disculparse. ¿Cuánto tiempo tienen antes de la reunión? Holden la miró. Algo en su expresión cambió levemente al tenerla frente a frente por primera vez de verdad. 2 horas. Cora se sentó, abrió su portátil y miró a Holden con la misma expresión clínica con que miraba un problema de investigación. Entonces trabajemos. Lo que siguió fueron 90 minutos que no olvidaré. Cora, que llevaba años investigando contratos académicos internacionales, tenía una memoria casi fotográfica para los tecnicismos legales. Holden conocía cada cláusula del contrato matrimonial familiar, porque era el tipo de hombre que nunca firmaba nada sin leerlo 3 veces. Y yo conocía cada detalle de nuestra vida doméstica durante 5 años. Cada fecha, cada decisión, cada pequeño acto que construía lo que en cualquier tribunal razonable se llamaría un matrimonio real. Juntos armamos algo que no era exactamente una estrategia legal, porque para eso estaban los abogados. Era algo más simple y más sólido. Era la verdad, toda entera, sin omisiones ni versiones suavizadas. Cora redactó una declaración en la que reconocía haber abandonado la boda voluntariamente. Holden confirmó por escrito, ante su propio abogado, que tenía conocimiento desde la noche de bodas de que la mujer con quien se había casado era Janelle y no Cora, y que había elegido conscientemente continuar. Y yo firmé lo mismo. Si presentan esto primero, dijo Cora cerrando el portátil, no hay engaño que probar, porque el supuesto engañado declara que no fue engañado. Holden la miró durante un momento. ¿Por qué me ayudas? Cora no vaciló. Porque yo le debo a mi hermana 5 años de matrimonio que nunca hubiera podido darle a usted. Una pausa.
Y porque usted parece ser exactamente el tipo de persona a la que ella merece. La reunión con el tío de Holden se celebró en las oficinas del grupo Stone a las 8 de la noche. El señor Gerald Stone era un hombre de 60 y tantos años con la habilidad refinada de hablar con mucha suavidad cuando realmente quería hacer daño. Entró a la sala con 2 abogados y la expresión de quien ya ha ganado. Me miró a mí primero, luego a Cora, luego a Holden. Esto es una situación incómoda para todos. Comenzó con esa suavidad estudiada. Pero el contrato es claro. La alianza matrimonial especifica a Cora Whitmore por nombre. Si la mujer con quien se casó Holden no es Cora Whitmore, el contrato, lo interrumpió el abogado de Holden poniendo 3 documentos sobre la mesa. Fue ejecutado de buena fe por la parte Stone. Cualquier irregularidad en la identificación de la parte Whitmore es una cuestión interna de esa familia, no una causa de nulidad bajo el Código Civil aplicable. Señaló la primera página. Además, el señor Stone ha declarado explícitamente que tenía conocimiento de la identidad real de su esposa desde la noche de bodas y eligió continuar. Eso constituye ratificación tácita. Gerald Stone miró los documentos. Luego miró a Holden. ¿Cuándo preparaste esto? Esta tarde. Holden se recostó levemente en la silla con esa calma que no era indiferencia, sino precisión. ¿Alguna pregunta más? El tío abrió la boca. La cerró. Uno de sus abogados se inclinó hacia él y le susurró algo. Gerald volvió a abrir los documentos, pasó varias páginas, y su expresión fue perdiendo capas de confianza con cada una. La declaración de Cora estaba al fondo. La leyó 2 veces. Cuando la dejó sobre la mesa, algo en su postura había cambiado. No era derrota todavía, pero era el comienzo de comprender que el terreno que creía propio ya no le pertenecía. «Esto no termina aquí», dijo finalmente. «Lo sé». Holden se puso de pie, y yo me levanté a su lado. «Pero esta noche sí». Salimos de la sala antes de que Gerald Stone encontrara las palabras para responder. En el pasillo, Cora exhaló lentamente. ¿Siempre es así trabajar con él? Miré a Holden, que estaba hablando con su abogado a 2 metros de nosotras. Más o menos. Mi hermana me miró de lado. Entiendo a mamá, dijo en voz baja. Y no añadió nada más. El artículo se publicó al día siguiente a las 9 de la mañana. El titular decía, CEO del grupo Stone rompe el silencio. Me casé con la mujer correcta. No era el artículo que el periodista había planeado escribir. Era el que Holden le había dado en exclusiva esa misma madrugada, con nombres completos, fechas y la declaración de Cora adjunta como documento público. Se había adelantado a la narrativa con la misma precisión con que manejaba cualquier crisis corporativa. No dejó espacio para la versión de Gerald. No dejó espacio para la especulación. Solo dejó los hechos, ordenados y firmados, y al final una sola cita suya. No fui engañado. Elegí, y lo volvería a elegir. Lo leí 3 veces sentada en la cocina mientras Lily desayunaba, y Holden revisaba sus correos con la calma habitual de quien ya ha jugado su mano y no necesita esperar nerviosamente el resultado. Gerald Stone emitió un comunicado esa misma tarde reconociendo que el matrimonio era válido y que la familia Stone respaldaba plenamente la decisión de Holden. Sus abogados lo habían convencido de que seguir adelante era más costoso que retroceder. Lo que Gerald no entendía, y probablemente nunca entendería, era que Holden no había jugado para proteger las acciones. Había jugado para proteger a su familia. Esa noche, cuando Lily ya dormía y Cora se había retirado a su cuarto con su portátil y sus papeles de investigación, me senté junto a Holden en el sofá del salón. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio bueno, el que no necesita ser llenado. El foro, dije después de un rato. ¿Qué pasa con él? ¿Lo vas a borrar? Holden consideró la pregunta un momento. Ya lo hice esta mañana. Una pausa. Después de publicar la última actualización, lo miré. ¿Qué decía? Sacó el teléfono y me lo dio. La última publicación del autor, fechada esa mañana a las 6, decía: actualización final. Mi esposa confesó. Yo también confesé. Creo que ambos le debemos una disculpa a la sección de comentarios por haber esperado un drama que no existe. El castigo quedó oficialmente suspendido. Esta mañana hice el desayuno con el huevo perfectamente frito y con forma de corazón. Ella se rió. Fin. El último comentario, publicado hacía apenas 1 hora, decía: llevan así 5 años. Son exactamente igual de tontos el uno para el otro. Que les vaya bien. Era de la cuenta 07. 06. Levanté los ojos hacia Holden. ¿Esa cuenta eres tú también?
Era mi forma de responderme a mí mismo cuando necesitaba perspectiva. Me quedé mirándolo durante un momento largo, y entonces me reí. Una risa real, de las que salen sin permiso, de las que llenan el pecho antes de salir. Holden me miró con ese milímetro de curvatura en los labios que en él equivalía a reírse a carcajadas. 5 años, dije cuando recuperé el aliento. 5 años convencida de que vivía en una mentira. Vivías en un matrimonio. Su voz era tranquila. Las dos cosas no son lo mismo. 3 semanas después, Cora extendió su estadía indefinidamente. Decía que necesitaba la biblioteca universitaria de la ciudad para su investigación. Lily la había adoptado como tía oficial y le exigía un cuento diferente cada noche. Holden y ella habían desarrollado una relación extraña y funcional, basada en el respeto mutuo por la precisión y el silencio productivo. Yo observaba todo eso desde el lugar nuevo en que me había instalado. Un lugar sin miedo. Hay una creencia equivocada sobre los secretos, que mantenerlos te protege. Que si nadie sabe lo que hiciste no tiene consecuencias. La verdad es que los secretos no desaparecen, se instalan, ocupan el espacio donde debería vivir la confianza, y desde ahí reorganizan silenciosamente todo lo demás. Cada conversación se vuelve más pequeña de lo que podría ser. Cada momento de felicidad lleva el peso de lo que no se ha dicho. Yo pasé 5 años amando a Holden desde detrás de un cristal, con las manos apoyadas en el frío de la mentira que me separaba de él. Creía que protegerlo del engaño era lo mismo que protegerlo a él. No lo era. Lo que aprendí, al final, es que el amor real no necesita ser perfecto para ser verdadero. Necesita ser honesto. Y que la persona que te elige conociendo tu peor versión no te está haciendo un favor. Te está dando la única cosa que realmente importa. Un lugar donde no tienes que fingir que eres la hermana correcta para merecer quedarte. Y para ti que llegaste hasta el final de nuestra historia, comenta aquí abajo qué te pareció. También deja algunas sugerencias de juegos para que los traigamos como gameplay. Hasta luego, gente. Gracias.